Con mucho temor de Dios, yo quiero en esta mañana enfocarme en el tema del rol de la mujer en la familia. Lo primero que quiero decirte en esta mañana es que la vida está construida de tal forma que no podemos conseguir realizarnos sin que otra persona esté involucrada en nuestra vida. Y el segundo factor que hace posible esto es que solamente el Señor nos ayuda a poder desarrollar el plan de Dios para nosotros y que tengamos de esa manera una vida correcta, una vida feliz. Porque naturalmente yo no tiendo a someterme a nada. Y no tiendo a someterme a nadie. Ni me gusta que me digan las cosas, ni me gusta ocupar lugares de segunda. Naturalmente, al ser caído, tiendo hacia cosas que se pueden rotular bajo la palabra, por ejemplo, rebeldía, falta de sumisión, etc. Naturalmente, entonces no podemos someternos los unos a los otros, como hemos leído el domingo pasado. Solamente esto es posible por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ni vos ni yo podemos someternos a nadie, ni tampoco queremos, ni tampoco lo sentimos hacer. Y también porque el otro no se lo merece a veces. Por eso la gracia de Dios es necesaria para que el equilibrio se dé. Y como decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, todos nosotros nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Y finalizamos el domingo pasado abriendo un proverbio que estábamos recordando, porque el sometimiento de unos a otros, la sujeción de unos a otros es una salvaguarda para que no haya sometimiento, para que no haya opresión y rebeldía y los problemas que nosotros estamos viendo en el mundo hoy. Y cuando aplicamos esto al hogar, la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios que en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Es el temor de Dios el principio de la sabiduría. Y ese temor de Dios desarrolla confianza. Miren, no hay mujer que no desee estar bajo el cuidado de un hombre que busque a Dios. No hay mujer que necesite y que ansíe ser protegida por un hombre que busque a Dios, que naturalmente se cobije bajo su protección. Naturalmente necesita una protección. ¿Se entiende? Entonces, cuando vamos a la Biblia, entendemos que el varón y la mujer deben cumplir su rol. ¿Cuál es el rol? Dios ha planificado esto de manera sabia y Él no se equivoca. Entonces yo sin más preámbulos quiero ir rápidamente a que abramos la palabra de Dios en el libro de Efesios en el capítulo 5, versículos 21, es el que vimos la semana pasada, y nos vamos a poner de pie para leer versículos 22 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Que el Señor bendiga y añada a su palabra la bendición. Gracias. Entonces, la batalla más antigua es la batalla de los sexos. Y hoy eso está potenciado. Ahora, si usted quiere que las cosas le vayan bien, vamos al libro del que diseñó las cosas. Y no se enoje usted conmigo, más bien empiece a preguntar su posición y su opinión al Señor mismo.
Entonces yo con todo temor estoy dando vueltas, les digo, porque tengo seguridad, pero oro para que esto pueda llegar a todos de una manera espiritual. Dijimos entonces que la sumisión no es inclinarse ni acobardarse, no es servilismo o ser de una segunda clase, no es inferioridad ni es falsa humildad, no es degradación o humillación, debilidad, evasión de la confrontación, no es la indecisión ni ser indirectos, no es manipulación, no es mantener la paz a cualquier precio. Nada de eso es entonces sumisión. Lo que nosotros tenemos aquí es que Pablo está hablando en 3 versículos de 3 cosas que quiero mencionar. En primer lugar, la meta o el mandato de Dios, que es cuál es el rol de la esposa. Y el rol de la esposa, dice la Biblia, es la sujeción. Número 2, en el segundo versículo que leímos, verso 23, Pablo va a desarrollar aquí el motivo por el cual el mandato es expresado. Es decir, si en el primero Pablo dice el qué es tu meta como mujer, en el verso 23 va a decir Pablo el por qué, el motivo. Y en el versículo 24 el apóstol Pablo va a hablar del modelo, y es esta la expresión de la carta bíblica aquí que nos va a decir el cómo vamos a desarrollar esto. Entonces, en primer lugar, verso 22, la meta. Dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esto es el rol de la esposa como una persona sujeta. Ahora, acabamos de leer en el versículo previo que todos debemos sujetarnos unos a otros. Y esto suena como algo anacrónico, como algo cavernícola en los tiempos que estamos viviendo. Pero usted, aunque no lo vea y aunque no lo acepte, es una ley de Dios. De la misma forma que usted podría estar aquí hablando en contra de otras leyes, como por ejemplo la ley de la gravedad, que dice que el centro de la Tierra tiene un poder con el cual atrae la masa de cualquier cuerpo y lo multiplica, a ver ingeniero, ayúdeme, por 9,8 centímetros sobre segundo al cuadrado. Metros. Quiere decir que hay una ley que es la gravedad. Usted tira un cuerpo al aire y eso no se puede sostener allí. La gravedad es que la masa de eso que usted tiró arriba va a ser atraído por esa fórmula. Es una ley, no se discute. Ahora, usted quiere desafiarla, trépese a la pared y tírese de ahí. Y va a ver las consecuencias. Ahora, cuando nosotros vemos las altas tasas de divorcio, de familias disfuncionales, los altos niveles de fracaso en la familia, debemos ir claramente a lo que está establecido en la Escritura y volver a ese modelo. Es simple, pero lo hemos complicado tanto que le buscamos siempre el pelo al huevo, la quinta pata al gato, que estamos viviendo vidas muy complejas. Mire, uno como pastor de la iglesia tiene un eslogan y lo hemos compartido. Una iglesia simple facilita vidas complejas. Y eso es a lo que nos dedicamos. Nos dedicamos a exponer la Biblia y a ver en la Biblia los principios fundamentales de la vida para que usted pueda salir de esa enmarañada de problemas en los cuales se ha metido al desconocer los principios de Dios. La iglesia está para que la gente pueda vivir de acuerdo al diseño de Dios, familias felices, en medio de tiempos tormentosos. Y nos cuesta sentarnos a someternos a la presencia del Señor y a la palabra, pero esto es necesario en el tiempo que vivimos. ¿Qué es la sujeción? Dijimos que es un término militar, que obedece a una orden. Y en un ejército lo que tenemos es un pelotón de gente, pero no están enfrentados unos a otros. Eso sería una tragedia.
Entonces en el ejército tenemos individuos, pero no individualismo, que es distinto. Y nosotros tenemos que empezar a pensar de esta forma, en forma corporativa. Y dejar de comernos el caramelito de la mentira del enemigo, que nosotros podemos solos alcanzar el éxito, el placer y la realización personal por los propios medios, independientemente de cualquier otra persona. Entonces, aquí lo que tenemos es que hoy está planteado de esta forma, una batalla entre sexos. La sujeción cristiana es imposible sin Cristo. Y esto comporta, en primer lugar, ser salvos y ser partes de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19, ser miembros de la familia de Dios. En segundo lugar, ser sabios en las Escrituras. Hay familias que fracasan en la crianza de sus hijos. ¿Por qué? Hay familias que no están viviendo ordenadamente. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría de la palabra del Señor. Y para eso estamos. Y en tercer lugar, esto comporta la saturación del Espíritu de Dios. Efesios capítulo 5, verso 18, sean llenos del Espíritu Santo. Y luego viene el tema de la sujeción como lo hemos planteado el otro día. Entonces la sujeción cristiana es imposible sin Jesucristo viviendo en el seno de tu corazón, gobernando, ordenando tu forma de pensar, tu conducta. Es imposible sin la saturación del Espíritu y sin la sabiduría de la Escritura. Ahora, la sujeción cristiana solamente es posible por la gracia. Y dijimos ¿por qué? Porque no me gusta, porque no me sale, porque no quiero, porque no siento ninguna emoción positiva de decir yo me voy a someter mis ideas, mis pensamientos, lo que quiero hacer al otro. Y encima el otro no se lo merece. Lo único que soluciona el problema de la rebeldía de los humanos es la gracia de Dios. Y la sumisión entonces, la sujeción cristiana, no es una mera obediencia como podría ser la orden de una fuerza militar. Cuando yo comprendo el concepto aquí, cambia diametralmente la posición y cambia nuestra fuerza. Porque yo no estoy luchando contra nadie. Y como decía el poeta uruguayo Mario Benedetti, en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Ahora, el contexto de esto es justamente un andar en armonía. En los primeros 5 o 6 versículos del capítulo 5 de Efesios tenemos andar en amor. Versículos 7 al 14, andar en luz. Versículos 15 al 17, andar en sabiduría, no como necios, sino como sabios, dice Pablo, entendiendo los tiempos que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y desde el versículo 18 hasta el versículo 9 del capítulo 6, está Pablo hablándonos de cómo vivir en armonía. Entonces, fundamentalmente es esto. ¿Cuál es la meta de una mujer casada? Está aquí. Y vamos a ver algunos detalles en el próximo punto del por qué es esto. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esto habla de los motivos de la sujeción. Entonces, cuando hablamos del motivo de la sujeción, subrayamos aquí esta palabra cabeza. La subrayamos y la pintamos. Y la tomamos para nosotros, y es que Dios está diciéndonos acá algo, hay un porqué. Y es que hay un orden establecido por Dios. Vuelvo a repetirlo. Hay un mandato. La mujer casada debe estar sujeta a su marido. En todo, dice la Biblia. Y en todo vamos a ver después qué es en todo. Porque empieza a disparar en nosotros muchas preguntas. Ahora, lo que nosotros tenemos aquí es un orden eterno. Y la Biblia nos habla, por ejemplo, en 1 Corintios 11:3, 1 Timoteo capítulo 3,
que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es cabeza de la mujer. Hay un orden eterno establecido. Y se refiere esto a la creación. El varón fue creado primero. Entonces hay un mandato cultural en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este mandato cultural de Dios es el mandato de reproducirse, de formar familias, de formar sociedades donde Dios reine y donde nosotros seamos mayordomos responsables de la creación. Génesis capítulo 1, Dios formó a Adán del polvo de la tierra y dice la Biblia que él sopló sobre Adán su propio aliento. Y eso es lo que lo distingue al hombre de cualquier otro animal. De cualquier animal, no de cualquier otro. Hay una diferenciación radical, exclusiva y absoluta. La Biblia establece claramente que el hombre, el género humano, hombre y mujer, no derivan del animal. Tienen componentes minerales claramente porque somos formados de la tierra, pero tiene el soplo de Dios sobre su nariz, que hace que tenga la capacidad de relacionarse con Dios, de tomar en esa facultad mental y espiritual el desafío de Dios de este mandato cultural. Ahora, cuando Adán estaba allí en el jardín pristino, miraba para un lado y miraba para el otro. Y Dios dijo, pienso, estás solo, Adán. Y en el capítulo 2, y el versículo 18, dice ahí la Biblia, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y esto implica que Eva fue el producto de la primera intervención quirúrgica de la historia. La mujer es el producto del sueño del hombre. Dios duerme a Adán. Y de su lado saca a Eva. Es el producto de los sueños. ¿Qué sueño, no? Algunos se estarán agarrando la cabeza diciendo, en algo ha fallado esto, porque es como si fuera una pesadilla. Y bueno, pero estamos viendo de por qué están viniendo las pesadillas en la casa. Y vamos a volver al diseño original. Y quiero hacer un paréntesis muy rápido. Si ha habido fracasos en la vida, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Para que la equivocación que hubo en el pasado no sea la marca hacia tu futuro. Por eso estamos acá. Eva es el producto de los sueños de Dios. Y dice Dios, voy a hacer ayuda idónea para él. Y esto es que el hombre no fue creado para ser servido, sino para unirse a Dios en la preservación y propagación de la creación. Y le pone a Eva al lado y dice a Adán, ¡wow, Dios! Es esto lo que en mi cabeza de alguna forma yo estaba pensando. Así que tomala la que tenés al lado, tiene que ser tu esposa. Los que se quieren poner de novio todavía no. Mírale, yo la miro a la Silvana y digo, es producto de mis sueños, sos producto de mis sueños. Así que dígaselo. ¿Qué tiene miedo acaso? Y si ha levantado usted siendo una pesadilla en esta semana, dígalo para que afloje un poco. Dígaselo. Cuando Adán es creado y pone Dios a Eva a su lado, viene un tercer paso y es el establecimiento del matrimonio. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Haga las cosas bien. Hagamos las cosas bien. El matrimonio tiene algo que lo distingue por sobre cualquier cópula animal.
y es el establecimiento de una boda. Por eso dice Génesis en el capítulo 2 y en el versículo 24, Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La boda es el contrato social que fija la existencia del matrimonio. Pero hay gente que pretende la bendición de Dios sin haber tenido este paso. Y están viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque no es, sí, ya pasó mucho tiempo en que nosotros estamos viviendo así y está todo bien. No, si ya todo el mundo sabe cómo nosotros estamos viviendo, está todo bien. No, Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y cuando cierra el Antiguo Testamento, dice allí el profeta Malaquías, habla de la mujer del pacto de tu juventud. Hay un pacto ante Dios, una celebración, un contrato de amor y de gracia entre el hombre y la mujer. Así que, básicamente lo que hay aquí es, en el establecimiento del matrimonio, no solamente un contrato social donde se firma en un registro civil, sino por sobre todas las cosas una honra pública en una ceremonia donde hay una boda y donde no vamos a bendecir a la pareja. La bendición ya la alcanzaste cuando la encontraste, porque la Biblia dice eso en el libro de Proverbios. Simplemente se está estableciendo un pacto público ante Dios y ante la sociedad de que va a haber fidelidad, de que se van a cortar lazos de dependencia y que se va a formar constituyendo una nueva familia, algo nuevo para adelante. ¿Se entiende? Entonces, si tu matrimonio falta algo, no hay matrimonio, bueno, hay que hacer las cosas como se deben. Lastimosamente le hemos hablado a otras personas que rechazaron esto. ¿Y sabe qué? El matrimonio está incompleto. Y nunca van a tener la bendición de Dios, porque le está faltando esto. ¿Y por qué? Porque me da vergüenza que después de muchos años, teniendo hijos de 20 años ya, siendo abuelo ya, me da vergüenza ir a que el pastor bendiga. No. Yo no hago nada místico, no hacemos nada especial. Simplemente nos sometemos al diseño de Dios. Y estoy recién empezando con el primer párrafo de este tema, hermanos. Una cosa más. Cuando Dios le dio al hombre la tarea, el trabajo en el 2:15 de labrar y guardar el huerto del Edén, hacemos una salvedad, y es que el trabajo no es ninguna maldición. El trabajo dignifica. ¿Está claro? Ahora, quiero decir esto por la reverencia que comporta esto. Cuando la Biblia en Génesis 2:15 habla de labrar y de guardar, usa la misma expresión que los sacerdotes tenían al ministrar en el templo y en el tabernáculo, como expresiones de adoración. ¿Y qué lleva todo esto? Cuando Dios le dio al hombre la facultad de señorear sobre los peces del mar, sobre la creación, ser administrador, y le trajo una ayuda que pudiera ser idónea, no errónea, para ayudarle a desarrollar esa misión que Dios le había dado, todo ese trabajo de labrar, de servir y de guardar son las mismas palabras que se utiliza para el servicio sacerdotal de la adoración. Luego, ¿qué comporta esto? Cualquier acto de trabajo, preste atención, como crear, como servir, como administrar, se hacía delante de Dios como un acto genuino de adoración. Fíjense, todo.
lo que el hombre hacía y la mujer hacía eran esa expresión. Pero luego vino alguien con un conflicto en su interior con respecto a la autoridad. Satanás dijo: en los cielos subiré a lo alto y me sentaré. Y de allí fue. Y vino aquí y puenteó la autoridad de Adán y fue a Eva. Por eso con el diablo no se habla. Puenteó la autoridad de Adán y fue ¿a quién? A Eva. Así que con que Dios te dijo, no, pero mira, este es un camino alternativo, mira, no vas a morir nada. Se te van a abrir los ojos y vas a poder saber las cosas que Dios está queriendo taparte. Entonces, Satanás fue hacia la persona que estaba en dependencia. Y comienzan allí los conflictos de autoridad en la historia de la humanidad. Resultado. El resultado es primariamente la inversión de roles. Nos preguntamos dónde estaba Adán. Lastimosamente, aunque no sé hebreo, y no sé si alguna vez lo voy a saber porque no me llama tanto, pero esto lo digo con solvencia. Adán no estaba lejos de Eva cuando la serpiente le habló. Seguramente estaba papando mosca o viendo los pajaritos. O pensando que eso era un diálogo fútil, un diálogo ingenuo, sin ninguna otra consecuencia. Y no ocupando su lugar, la tragedia vino. Hubo una inversión de roles. La mujer tomó, la mujer comió, la mujer le dio al hombre el fruto como proveedora y se rompió el diseño de Dios. Y Génesis 3:16 dice allí la palabra de Dios: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz. Y fíjese, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. De aquí viene. Entonces que no nos vengan a decir aquí otra cosa. El resultado de la guerra de los sexos es el resultado de la caída en el pecado, de la falta de sujeción a la autoridad por Dios establecida. Y la opresión y la rebelión vienen a ser parte de nuestro andar cotidiano. Cuando nosotros hablamos de sujeción, hablamos no de que uno le pisa la cabeza al otro, ya lo explicamos. Simplemente es un orden establecido porque el universo está establecido sobre un orden. Y cuando uno pretende violentar ese orden, las cosas no van bien. Entonces, no hay esencialmente diferencia entre hombre y mujer. Eso lo dice claramente la Escritura a lo largo de toda la Biblia y expresamente en el libro de Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Ahora, esencialmente no hay diferencia entre varón y mujer, pero funcionalmente sí. Y cuando el varón no ocupa el lugar que Dios le dio, vienen los problemas. Y cuando la mujer ocupa el lugar que Dios no le dio, vienen los problemas. Entonces la diferencia en los roles entre el varón y la mujer no son consecuencia de la caída y tampoco son borrados por la nueva vida en Cristo. Simplemente el establecimiento de acuerdo al diseño original de Dios puede ser restablecido en personas pecadoras que reconozcan la necesidad de que Cristo transforme sus vidas y que se ubiquen en el lugar que les corresponde. Esto es en todos los estratos y las esferas en que los seres humanos nos movemos. Usted quiere tener éxito donde sea, no se prenda lo que el mundo dice. Para elegir a un gerente no se elige a un hombre sumiso.
a una persona sumisa. Se elige a un león que le pise la cabeza y se coma a todos los demás. Esos son los criterios. Entonces, ¿queremos que la cosa funcione? En el universo, Cristo es el Señor de señores, el Rey de reyes. La iglesia está sujeta a Cristo y es el cuerpo de Él que es la cabeza. En la iglesia también hay un orden establecido de autoridad. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, vicario de Cristo, y quienes ejercemos función pastoral, incluso allá adentro, hay un orden. Porque esto es como montar un caballo. ¿Ha visto usted a dos personas montando un caballo y que los dos tengan la rienda? Respóndame, no. En la iglesia también acontece lo mismo. Sujeción a la autoridad. En la familia, sujeción unos a otros. En el trabajo ya vamos a llegar de acá a no sé cuántos domingos. Pero aquí habla de los empleados y los empresarios, empleados y empleadores también. ¿Cómo debe ejercerse eso en el seno de que vos seas una persona independiente o seas en tu trabajo en relación de dependencia? Yo no sé qué hora es, porque para mí el tiempo... y 22. Estamos entonces. Primero, el mandato, la meta es, y hoy estamos hablando de las mujeres que pobrecitas están allí, pero después nos vienen a nosotros los varones, y agárrate, papá. La meta es la sujeción. 2, el motivo es porque Dios lo estableció así, punto. 3, el modelo. Efesios 5:24, allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y acá vos me estás diciendo, no, pará. ¿Qué significa esto en todo? Ya vamos a ver. Nada más menciono esto. ¿Cómo vamos a desarrollar este modelo? Siguiendo el ejemplo de la relación vinculante y vital que hay entre el Cristo y la iglesia. Herencia del Calvario, sacada de su costado herido. Como Cristo a la iglesia establece el modelo de sujeción de una mujer casada a su esposo. Entonces, vos me dirás, bueno, pero yo estoy sola, aquí hay adolescentes, preadolescentes. Bueno, prepárate para buscar no a un hombre bonito, no a un hombre de plata, sino a un hombre que tema al Señor, que ocupe su lugar, y un hombre que se haga respetar y al cual tendrías que estar de acuerdo en respetarlo. Otros criterios te van a llevar a la tragedia. Porque hay hombres que no son dignos del respeto de una mujer. Por más plata que tengan y por más Biblia que lleven. Es duro. El fin de la sumisión es entonces exhibir la relación de Cristo con la iglesia. Pero algo aún más claro se puede observar en la relación de Cristo con el Padre. Y aquí voy a mencionar 5 versículos nada más para que veamos cómo podemos nosotros tener relaciones armoniosas de forma tal de que la sujeción y este modelo de relación entre Cristo y la iglesia y Cristo y Dios el Padre pueda ser una realidad en nuestra vida. Número 1, la identidad. Juan capítulo 10, versículo 30, dice así. Mire cómo estos 5 versículos tienen que ver con la relación de Cristo, el Hijo de Dios, con el Padre. Y dice allí el verso 30 de Juan 10, yo y el Padre, uno somos. ¿Te acuerdas que recién leíamos? Dejará el hombre a su
padre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese contacto es algo que identifica una nueva identidad. Ya no solamente yo prefiero a mi esposa, sino que ella es propiedad mía y yo soy propiedad de ella y ella me prefiere. Es altísimo y sublime, profundo. Una identidad. Yo y el Padre, uno somos. Luego, Juan 5:20. Dice la Escritura allí, porque el Padre ama al Hijo, y mira, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí lo que tenemos es ¿qué cosa? Comunicación. Mire lo que dice el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Comunicación. Un hombre escucha a su esposa, la esposa escucha al esposo. Y en ese diálogo íntimo, en el temor de Dios, empiezan las buenas decisiones. Número 3, allí, versículo 17, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué es esto? Ayuda idónea. Esto es cooperación, asistencia, soporte, ayuda. Número 4, Juan capítulo 8, versículos 49 y 54. Le decían a Jesucristo que él estaba endemoniado y poseído. Y él le respondió, yo no tengo demonio, fíjense, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Este es el principio de la honra. Cristo honra ¿a quién? Al Padre. Sígame unos versículos más adelante, versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Ahora, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Fíjese que hay una mutualidad de donde uno recibe honra y el otro la da. ¿Se entiende? Así funciona. Y número 5, Juan capítulo 8, versos 28 y 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto es su misión. Capítulo 14, versículo 28, dice así. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Pregunta teológica. ¿El Hijo es menos que el Padre? Dios, el Hijo, se sujeta al Padre, respeta su autoridad. Siendo Dios,
Esencialmente Dios tiene todo de Dios excepto el ser padre. Y se sujeta a eso. Y hace lo que al Padre le agrada. Ahora usted me dice, bueno, pastor, ¿no es este un modelo anacrónico? ¿Por qué no le buscamos una salida alternativa que sea un poco más... Esto es simple. No sé si usted ha visto a alguna persona cuadripléjica alguna vez. Bueno, siga usted viviendo con su criterio y así se va a ver su familia. Su familia se está viendo como una persona cuadripléjica. ¿Por qué? Porque la cabeza está desconectada del cuerpo. No es un modelo anacrónico, pasó de moda. Y usted me va a decir, bueno, no limita este mandato de Dios a el desarrollo y la libertad de la mujer en ninguna manera. La fuerza de una mujer encuentra desarrollo cuando anda sobre las vías que Dios le estableció, de la misma forma que un tren anda libremente cuando está andando sobre las vías que tiene establecidas. Cuando el tren se descarrila, allí vienen los conflictos, el desastre. Entonces la libertad está en vivir sobre las vías que la palabra de Dios ha establecido. Mujer, ocupa tu lugar. Y vas a ser libre, vas a ser fuerte, vas a poder desarrollarte, vas a poder ser feliz. Sí, pero mire, a mí me ha tocado un esposo tan difícil. ¿Y qué es esto de someternos en todo? No vamos a tener tiempo de desarrollar. Simplemente digo esto. Esto es en todo. Menos lo que lleve a deshonrar a Dios. Si tu esposo te pide cosas que lleven a deshonrar el nombre del Señor, no tienes ninguna obligación de absolutamente de nada. Fuera de eso, vas a ser una mujer feliz. Y cuando nosotros vemos el resultado de padres ausentes, de varones allí que son como un pollo mojado, es que necesitamos poner esta palabra de nuevo al mundo, a la iglesia. Y lo decimos con todo el temor de Dios. No digo más nada. Sé que son momentos de decisión donde vos tenés que a lo mejor abrir la mano y dejar de controlar a tu marido. Dejar de hacer que vos podés manejar todo. Y empezar a someterte a Cristo. Porque estás demostrando cuánto lo amás y cuánto te sometes a su autoridad en la medida que vos te estás sujetando a quien tenés a tu lado. Y es tan lindo cuando nadie manda sobre nadie, nadie pisa a nadie. Es tan lindo cuando el modelo de Dios se va desarrollando en la familia. Que es bueno que a partir de hoy se tomen decisiones firmes por agradar al Señor.